Saint-Simonistas y otros reformadores sociales franceses. Proudhon, Fourier y Blanc fueron los más señalados intelectuales izquierdistas de aquel período. Su influencia mantuvo vivo el espíritu revolucionario. Fue entonces cuando empezó a usarse el vocablo socialismo para designar a todo movimiento que se propusiera, por la convicción, la ley o la vida armada, progresiva o bruscamente, apoyándose en los sindicatos obreros o en algún partido o en el sector social que fuera, entregar a la sociedad, estados, municipios, federación de asociaciones, etc., la propiedad de todos o algunos medios de producción, con el fin de hacer real la igualdad formal, ideológica y jurídica entre los hombres ya alcanzada desde 1789. Como el liberalismo, el socialismo adquiriría rápidamente carácter internacional. El aristócrata arruinado Claudio Enrique de Saint-Simon, muerto en París en 1825, había situado en el vértice de su doctrina los problemas religiosos y morales, lo mismo que Bentham, que se había rebelado contra el ascetismo cristiano. Según Bentham, la carne debe ser rehabilitada, pues los placeres de los sentidos han de ser considerados puros. El macho y la hembra deben unirse y separarse libremente. Saint-Simon había acusado a la Revolución de 1789 de haber creído que cualquier dificultad quedaría solucionada confiando a la libertad humana la repartición de bienes. Proponía un recurso sistemático a la ciencia, a la economía y a la industria. Los industriales más capacitados recibirían todo el apoyo del Estado, del cual debía ser regido corporativamente por ellos. En suma, enfrentado a los privilegios injustificados por un lado y a la nivelación gratuita por el otro, el conde preconizaba un sistema meritocrático. Saint-Simon reducía el papel del Estado solo a mantener la seguridad y la libertad en la producción. En cambio, sus seguidores consideraban el Estado como legatario universal de todos los capitales. Todos los instrumentos de trabajo, tierra y capitales que forman hoy el parcelado fondo de los propietarios particulares deben ser explotados mediante asociación y jerárquicamente, de modo que la tarea de cada uno sea la expresión de su capacidad y su riqueza responda a la medida de sus obras, a cada uno según su capacidad. En consecuencia, el Estado sansimoniano otorgaría una parte más o menos cuantiosa a los capitales de que dispusiera a cada cual, según la producción que hubiera realizado. Organizado a modo de una nueva religión, el sansimonismo envió misioneros a toda la Europa occidental. Como su influencia fue combatida por los discípulos de Carlos Fourier, que había imaginado un sistema teñido de socialismo, entre cuyas ideas figuraban la implantación de falansterios, centros culturales y educativos donde se forjarían las falanges de la sociedad ideal. Calculaba 1.620 individuos para cada falansterio, 810 hombres y 810 mujeres. Proudhon. En el año 1840 apareció en Francia un libro de Pedro José Proudhon titulado ¿Qué es la propiedad? Su fogoso temperamento lo situaría en el centro de un debate netamente revolucionario. Luis Felipe se apoyaba en el capitalismo. Proudhon consagraría su vida entera a luchar contra este mismo capitalismo que trataba de sustituir por una absoluta igualdad social. Federico Engels, Sociología teórica y práctica. El otoño de 1841, un acaudalado joven partía hacia Berlín, donde residiría un año. Se llamaba Federico Engels. El motivo oficial de su viaje era cumplir su servicio militar, aunque desde su punto de vista le interesaba ante todo encontrarse allí con un grupo de jóvenes intelectuales rebeldes, llamados jóvenes hegelianos. El padre de Engels era un fabricante de productos textiles, sumamente activo y emprendedor, que poseía fábricas en Bremen, Alemania Occidental, y en Manchester, Inglaterra. Típico representante de la nueva clase industrial, el padre de Engels deseaba que su hijo siguiera sus huellas, y así el muchacho se dedicó a estudios mercantiles para poder dirigir más tarde la empresa paterna. Todos los que trataban al joven Federico de cerca, como Jenny, esposa de Marx, afirmaban que Engels estaba siempre de buen humor y era amable y dinámico. Sin embargo, Engels no fue un comunista de salón, sino un revolucionario intransigente, riguroso e inexorable, siempre dispuesto a la acción directa. Hegel, Strauss y Feuerbach contribuyeron a que Engels asentara las bases teóricas de sus actividades. A partir del otoño de 1842, Engels conocería no solo el mundo de las especulaciones filosóficas, sino las decisivas experiencias de la práctica. Aquel mismo año, su padre lo envió a trabajar a la fábrica que poseía en Manchester.
En aquella época Inglaterra constituía un ejemplo para la Europa continental. Los proletariados ingleses se hallaban próximos ya a la acción sindical. Los obreros celebraban reuniones periódicas y regulares. Sus asociaciones percibían cuotas fijas y publicaban periódicos propios. Engels dedujo de todo ello que la clase obrera británica podría pasar a la ofensiva declarada en un futuro muy próximo. Desde entonces el joven reformador depositó sus esperanzas en una revolución provocada por los proletarios ingleses. En Inglaterra, Federico Engels se enamoró de Mary Burns, joven obrera irlandesa que le hizo conocer los suburbios de Manchester y con la que convivió en gran parte de su vida. En aquel tiempo, Federico experimentó también la influencia de los clásicos de la economía, las novelas de Dickens, Disraeli y las obras de Carlyle. Las ideas socialistas de Carlyle. Carlyle publicó una de sus más célebres composiciones, Pasado y Presente, pocos meses después de llegar Engels a Inglaterra en la primavera de 1843. Según su propio autor, era una pieza incendiaria que presta a la controversia considerable ayuda. Me subleva observar lo que ocurre en Inglaterra. Diríase que los 2 millones de personas encerradas en esa Bastilla de la ley de pobres claman a cada británico: ¿no nos dedicáis ni una sola palabra a nosotros? Carlyle explotó todos los recursos de su mordaz ironía para fustigar la ingenua fe en el progreso, así como la ceguera y los aires de suficiencia de la burguesía contemporánea. Oponía a la sociedad capitalista de mediados del siglo, cuando ya los trabajadores se habían convertido en auténticos esclavos. La Inglaterra de los primeros siglos medievales, ya que para Carlyle, y no sin razón, los siervos eran entonces más libres que los infelices y hambrientos trabajadores industriales del siglo XIX. Carlyle hacía un llamamiento a la aristocracia para que interviniera y salvara lo que aún pudiera salvarse, pues si la mentalidad del siglo no cambiaba radicalmente, el día del terrible ajuste de cuentas no tardaría en llegar. Pasado y Presente causó sensación en Inglaterra y provocó violentos debates. Engels respondió a aquel estímulo con un ensayo sociológico sobre la situación del proletariado inglés, 1844, llegando mucho más lejos que Carlyle, pues combatía la religión y exigía la abolición de la propiedad privada como origen y fuente de todos los males. Engels describía Inglaterra como un conjunto integrado por una aristocracia rica y perezosa, una burguesía dedicada mezquinamente a una explotación inicua, un parlamento corrompido y un clero indiferente, estamentos conservadores que se oponían a un mísero proletariado oprimido, aunque dispuesto a la rebeldía y a la matanza general. El largo artículo de Engels fue reproducido en una revista parisiense de la que Carlos Marx era redactor. Cuando en agosto del mismo año Engels abandonó Inglaterra para regresar a Alemania, pasó unos días en la capital francesa para entrevistarse con Marx, encuentro preñado de consecuencias futuras. Juventud de Carlos Marx. Carlos Marx nació en la ciudad renana de Trèveris en 1818, por lo que solo contaba 2 años más que aquel apasionado joven de rostro infantil con quien se entrevistó en París en el verano de 1844. En aquella época, Marx era un hombre solitario, como lo fue a su muerte. Su padre, abogado judío de Trèveris, vivía en un cómodo ambiente que, creado a fuerza de trabajo y tenacidad, mejoró cuando aquel legista se convirtió al cristianismo, más por motivos sociales que religiosos, ya que el bautismo ofrecía a los judíos derechos políticos completos. Como sensato padre de familia, había sin duda pensado en sus hijos, particularmente en Carlos, que esperaba fuera jurista como él. Sin embargo, Carlos Marx no estudió la carrera de Derecho, sino Filosofía, terminando el bachillerato en 1835. Pasó un año de exaltación juvenil en la Universidad de Bonn y luego prosiguió sus estudios en Berlín. Con anterioridad se había prometido en secreto con una bella señorita de la aristocracia de Trèveris, llamada Jenny, con la que contrajo matrimonio en 1843, después de vencer la resistencia encarnizada de la familia Westphalen. En Berlín, el acontecimiento más notable de la vida de Carlos Marx fue el descubrimiento de Hegel. El joven estudió la doctrina del maestro con todo ahínco y como los jóvenes hegelianos que él frecuentaba en la capital prusiana, se dispuso a transferir al mundo concreto las doctrinas puramente abstractas de Hegel. La filosofía de Hegel y su doctrina de la permanente mutabilidad de los fenómenos constituían excelente estímulo para sus estudios. Muy pronto, Marx hubo de persuadirse de que quienes consideraban la filantropía como la solución ideal de los problemas candentes de su época no eran otra cosa que ilusos soñadores ineficaces con los que era preciso romper, ya que no representarían sino un obstáculo cuando comenzase la definitiva lucha social.
A comienzos de 1843 se prohibió la publicación de la Gaceta del Rin. Marx decidió trasladarse a París con su esposa, quien no regresaría más a su patria, salvo durante el breve periodo de la Revolución de 1848-49. En París conoció a Federico Engels. La confluencia ideológica de Marx-Engels. El encuentro de ambos jóvenes radicales alemanes, uno y otro antiguos discípulos de Hegel y de Feuerbach, ha sido objeto de muchas descripciones. Sin embargo, hay un detalle en que concuerdan todos los autores. Desde el primer momento, Engels se sometió con el mayor entusiasmo a la voluntad de Marx. Aceptó el papel de adjunto, de colaborador y de comanditario. Fue el hombre siempre a punto cuando se le necesitaba, con su trabajo, su experiencia, sus consejos, incluso su dinero, ya que varias veces hubo de salvar a la familia Marx del hambre y de los acreedores. Esta íntima colaboración no cesaría ni después de la muerte de Marx. Marx asimiló rápidamente las enseñanzas de su amigo, de tal manera que con el tiempo llegaría a orientarse dentro de la literatura económica existente en su época. Entonces redactaría El Capital, 1867, obra que ha quedado inconclusa a causa de la muerte de su muerte en Londres en 1883, y probablemente también de embrollos conceptuales que no pudo resolver. Entretanto, sería la inmensa felicidad de creer que vislumbraba antes que nadie los futuros rumbos de la humanidad, la filosofía hegeliana, las teorías de los socialistas franceses, las doctrinas económicas inglesas y la observación directa de la vida social británica. Todo le confirmaba que la humanidad se encontraba en uno de los periodos cíclicos en que una sociedad degenerada se va condenada a su declive inexorable. Carlos Marx había nacido en uno de estos periodos y sería el iniciador de otro nuevo ciclo humano. La revolución debía desarrollarse en todo el mundo civilizado, comenzando por los países industrializados, donde la explotación apareciese en forma menos encubierta y la clase obrera fuera más consciente y organizada. Alejamiento de los socialistas utópicos. Carlos Marx no concedió en realidad excesiva importancia a su compromiso. En 1847 fundó junto con Federico Engels, quien llegó a la sazón a Bruselas, la entidad para la formación del obrero alemán, en la que desarrolló sus ideas favoritas en funciones de la dialéctica hegeliana. Poco después publicó La miseria de la filosofía, réplica a la filosofía de la miseria, de Proudhon, importante ensayo que señala un rompimiento definitivo con el socialismo en boga, al que calificaría de sentimental, utópico y pequeño burgués. Mientras el proletariado no se desarrolle lo suficiente para constituirse en clase y en consecuencia la lucha del proletariado con la burguesía no adquiera carácter político y teniendo en cuenta también que las fuerzas productoras no están todavía bastante evolucionadas en el seno de la misma burguesía para permitir entrever las condiciones materiales necesarias para la liberación del proletariado y la formación de la nueva sociedad, tales teóricos no son más que unos utópicos que, para subvenir a las necesidades de las clases oprimidas, improvisan sistemas y persiguen una ciencia regeneradora. El materialismo histórico. Marx y Engels proclamaban al propio tiempo una concepción materialista de la historia. Su materialismo histórico parte de la suposición de que todos los actos del ser humano son, en última instancia, determinados fatalmente por móviles materiales. El marxismo, pues, no cree en el libre albedrío, ni en la fuerza del idealismo desinteresado o en la pura afectividad, razón por la cual no cabe incluirlo dentro de ningún tipo de humanismo, ni religioso ni agnóstico, puesto que el hombre no es libre, entonces es absolutamente un ser de la naturaleza cuya conducta podemos conocer, manipular y prever con tanta certeza como la de los animales que estudia la zoología, habida cuenta, obviamente, de la mayor complejidad del organismo humano. Por eso Marx gustaba llamar científica y por ende no discutible a su doctrina. Eso explica también por qué sus seguidores no han mostrado el menor interés en someter a la voluntad popular o proletaria las decisiones que toman respecto al destino de los pueblos. Lo espiritual no es, según el materialismo histórico, sino un fenómeno secundario, una superestructura dependiente y subordinada de la estructura de las relaciones de producción, que anudan entre los individuos de modo que cualquier cambio en dichas relaciones se refleja inmediata o inmediatamente, dialécticamente, en modificaciones políticas, ideológicas, artísticas y hasta morales.